Correspondiente a viernes, último día de trabajo en la presente semana. A esta hora de la mañana hacemos contacto gracias a la tecnología con la doctora Karen Sichel. Ella es asesora del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Doctora, desde el Estudio Central de América Quito, les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar de las preguntas de la consulta popular, 8 en total, y que los ecuatorianos iremos a las urnas para votar por el sí o por el no en esta consulta popular, aparte obviamente de otras papeletas que recibirán para elegir a funcionarios de dignidad popular. Doctora, quiero empezar preguntándole algo de manera general porque ya se va viendo a nivel nacional que hay sectores que están haciendo campañas por el no de la consulta que plantea el gobierno nacional de las 8 preguntas. ¿Cuál es su criterio en torno a estas campañas por el no? ¿Por qué cree usted que estos sectores impulsan el no de las 8 preguntas, no solamente una, sino de las 8 preguntas? Por favor, adelante. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, Jorge y Ramiro. Gracias por la invitación. Bueno, como usted ha dicho, el siguiente 5 de febrero estamos a 17 días, ya falta muy poco para que los ecuatorianos puedan decidir respecto de 8 preguntas que tienen que ver para establecer herramientas para darnos más seguridad, menos politiquería, más representatividad y mejorar el cuidado del medio ambiente. Sobre las campañas del todo no, yo sí quiero hacer notar ciertas cosas porque estas campañas vienen de los grupos políticos tradicionales. Generalmente se han unido a decirles a los ecuatorianos cómo votar. Y yo creo que los ecuatorianos deberían rechazar ese tipo de campañas simplistas que buscan no analizar pregunta por pregunta, sino lo que buscan hacer es decirles a los ecuatorianos cómo votar en plancha. Las preguntas son complejas, cada una de estas, porque van a tener efectos profundos en nuestra institucionalidad. Por ejemplo, yo no entiendo cómo ciertos líderes que se supone que han luchado por años por la defensa del agua se oponen a las preguntas 7 y 8. Eso no tiene sentido. Entonces, lamentablemente creo que vivimos un poco de nuestra inmadurez política, de como yo no propuse o como yo no soy parte de esa visión, entonces yo le digo todo no, por más de lo que estemos preguntando sea algo bueno y beneficioso para los ecuatorianos. Ahora, doctora, habría que precisar también algo en este tema, que las 8 preguntas no van a solucionar los problemas de la noche a la mañana, que también eso es bueno mirarlo, doctora. Por supuesto, y nosotros jamás hemos dicho otra cosa, es deshonesto que la oposición diga, nos están diciendo que van a solucionar todos los problemas. Yo he dicho desde el inicio, tal es así que desde el primer escrito que nosotros mandamos a la Corte Constitucional, en los primeros párrafos de ese escrito consta un análisis de nuestra investigación en donde nosotros reconocemos y decimos la seguridad, la falta de representación política y el descuido que tiene el Ecuador respecto del medio ambiente son problemas multidimensionales y complejos. No existe una varita mágica aquí que venga a solucionarnos todos los problemas a los ecuatorianos. Quien nos diga eso nos está mintiendo. Pero lo que sí existe son herramientas útiles y poderosas para darle la cara al narco, para expulsar a los criminales a través de procesos, para fortalecer a la fiscalía, para reducir el número de movimientos políticos. En fin, existen herramientas que se pueden tomar e implementar constantemente para mejorar a nuestro diseño constitucional, para que básicamente y en palabras sencillas los ecuatorianos puedan acceder a una mejor justicia y puedan vivir tranquilos. Y eso es lo que se están buscando, darles herramientas. ¿Por qué negarnos a esas herramientas? No nos han sabido decir. Doctora, entremos ahora en el análisis de cada una de las preguntas. Por cuestiones de tiempo nos vamos a centrar en las consideradas más importantes y que ha generado debate público sobre todo. Empiezo por la pregunta número 1 que dice textualmente: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? Es la primera pregunta que impulsa el gobierno nacional. ¿Por qué la importancia de esta pregunta y que voten por el sí los ecuatorianos, doctora?
Sí, gracias, Jorge. Esa es una de las preguntas más importantes porque se trata de establecer una herramienta poderosa de cooperación internacional a través de la cual el Estado ecuatoriano va a poder eliminar un candado constitucional que tiene, que impide que nosotros enviemos a criminales ecuatorianos para que sean juzgados y sancionados fuera. ¿Por qué esto es trascendental? Porque en el Ecuador actualmente existen más de 25 bandas criminales asentadas que operan desde el Ecuador y que crean violencia en el Ecuador. Es decir, estos criminales, sus delitos surten efectos en el exterior también, pero nosotros vivimos la violencia de eso a diario. La extradición es una herramienta tan poderosa que cuando se ha querido implementar en otros países, por ejemplo, en Colombia, Pablo Escobar se negaba y murió antes de ser extraditado porque los narcotraficantes le tienen miedo a la extradición, tiemblan ante la idea de la extradición, porque saben que ya no pueden utilizar al Ecuador como un escondite y saben que pueden ser requeridos por otras justicias, entonces van a ser castigados por sus crímenes. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer en el fondo con esta pregunta, ecuatorianos, es, ¿queremos dar un paso adelante? ¿Queremos desmantelar y debilitar a estas bandas criminales? ¿O queremos continuar protegiendo a los criminales y ser un escondite de ellos? Y la respuesta tiene que ser sí. Sí queremos tener más herramientas para dar la cara al narcotráfico que está empobreciendo y vulnerando los derechos de las personas más vulnerables en el país. Frente a esta pregunta, entiendo que toda la herramienta legal que tenemos es insuficiente. La deportación, por ejemplo, doctora, que ese también ha sido el debate público, ¿cómo ayuda o no ayuda en nada para estos procesos? Bueno, la deportación es una herramienta distinta en donde una persona básicamente es expulsada de su país, pero por otras razones. La extradición lo que busca es que un nacional ecuatoriano que delinque, voy a poner un ejemplo. Ujú. Hace semanas nosotros vivimos lamentablemente que un juez sacó de la cárcel a JR alias JR, que es la cabecilla de los choneros, una de las bandas más crueles que operan con niños aquí en el Ecuador, con sicarios, ¿ya? Ujú. Y lo sacó de la cárcel un juez. Y 5 horas más tarde, la policía encontró a JR armado hasta los dientes, lleno de granadas, e hirió y murió un policía en la operación de recapturarlo. Entonces, la justicia está corrompida también por estas bandas criminales y redes de violencia. Entonces, ¿cómo podría ayudar la extradición aquí? Muy sencillo. Ese juez podría ser extraditado. Pero no solo el juez, ese juez miserable que utilizó a la justicia para cometer un acto de complicidad con el narcotráfico, sino también JR, que es la cabecilla de una banda criminal, podría ser enviado fuera. Y esta es una primera herramienta que nos permitirá a los ecuatorianos a debilitar a estas bandas criminales que cada vez más se militarizan. El 1 de noviembre nosotros vivimos coches bomba, algo que nunca se había visto en el Ecuador. Esto ocurre porque mientras tú más dejas que estas bandas se asienten, más poder ganan. Pero ahora, Doctora, esto nomás, Jorge, pero también esto depende de los convenios que haya de extradición con los otros países, ¿no? Y también hay ciudadanos que están mirando como una incapacidad de poder controlar, juzgar acá. Nosotros tenemos ya convenios que regulan a la extradición, tenemos más de 30 convenios bilaterales y multilaterales, particularmente uno que se llama la Convención de Palermo, que es un instrumento internacional que ya regula la extradición en materia del crimen organizado transnacional. Sin duda tiene que haber un proceso, y sí quiero ser muy clara en eso, tiene que haber un requerimiento y el Ecuador tiene que enviar, son procesos judiciales, pero eso no significa que apenas se apruebe la pregunta, inmediatamente nosotros ya podremos comenzar a avanzar para que se aplique la extradición. Usted me decía que hay personas que ven esto como una falta de capacidad de la justicia de actuar. No, yo creo que eso es no comprender cómo opera el crimen organizado transnacional. Las Naciones Unidas nos han hecho un llamado a todos los países, porque este no es un problema del Ecuador, este es un problema del mundo y en nuestra región el narcotráfico es muy persistente. Entonces nosotros tenemos que mirarlo de esta forma. Si es que los criminales son tan audaces que cooperan entre sí, tenemos reportes de inteligencia que nos dicen, no estoy elucubrando aquí, sabemos ujú. que por ejemplo los criminales cooperan con grupos subversivos de Colombia y con los carteles más poderosos mexicanos. Si es que ellos están hablándose entre ellos y están tramando para delinquir, ¿por qué los estados, por qué el Ecuador
no va a poder también cooperar con otros países para que nuestros sistemas de justicia puedan establecer conexiones y nos unamos contra el crimen organizado transnacional. Aquí quiero ser muy clara. Quienes más vulneran derechos sistemáticamente y atentan a la dignidad de los ecuatorianos son los criminales, son quienes extorsionan a quienes quieren emprender, son quienes contratan a sicarios, son quienes hacen, por ejemplo, que los niños tan jóvenes como de 8 años van a las comunidades más pobres, a las más vulnerables, reclutan a niños de 8 años, les hacen adictos a sustancias y les toman como sicarios. Entonces sabemos que el crimen organizado transnacional son empresas de violencia sin piedad. No hemos ni siquiera hablado de los otros delitos como el tráfico de mujeres, que lamentablemente es muy alto acá en el Ecuador. Entonces sabemos que se tratan de empresas sin ningún tipo de piedad que van vulnerando derechos sistemáticamente y sabemos que cooperan entre ellos. ¿Por qué negarle a los estados una herramienta para luchar y darles la cara a los ecuatorianos? Y eso es lo que busca la primera pregunta de la consulta. Doctora, esta primera pregunta está atada en el mismo eje de seguridad con la pregunta 2, que habla de la conformación a través de una conformación de un consejo fiscal. ¿En qué ayuda esto también, doctora? Sí, muchísimas gracias. La primera pregunta busca establecer una herramienta internacional para un tipo de delito que tiene efectos transnacionales y locales. Pero la segunda pregunta busca fortalecer a nuestra institución que se encarga de investigar a los delitos, que son los fiscales, a la Fiscalía General del Estado, para que se establezcan herramientas y procesos más rápidos para investigar a la delincuencia común. Entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo? Ante un fenómeno transnacional, una herramienta internacional. Ante fenómenos locales, herramientas locales del fortalecimiento de nuestro sistema de justicia. Para eso está la pregunta 2 de la consulta. ¿Qué queremos con esto? Queremos que la Fiscalía pueda directamente y a través de personas preparadas que sepan de derecho penal, que tengan experiencia en derecho penal, pueda seleccionar, es decir, contratar más fiscales, capacitar, evaluar y sancionar a los fiscales que cometen faltas. No es posible, ecuatorianos, no es posible que nosotros en nuestra fiscalía tengamos todavía trabajando a aquel fiscal que golpeó en vivo a su mujer, a su pareja, a una mujer, y ahora ese fiscal continúa investigando delitos de violencia contra la mujer. Eso es impresentable. Y esto ocurre porque la fiscalía no tiene la capacidad directamente de sancionar a los fiscales y de contratar nuevos fiscales más técnicos. En palabras sencillas, esta pregunta busca darles a los ecuatorianos más fiscales, pero más fiscales preparados. Esta pregunta 2 habla de la garantía de autonomía de la Fiscalía, pero esta autonomía, según los anexos, es estrictamente para la administración, no para la autonomía económica, que también va de la mano, doctora. No, no es así. El artículo 181 del Consejo de la de la Constitución establece que el Consejo de la Judicatura tendrá que manejar el presupuesto de todos los órganos, excepto de los órganos autónomos de la función judicial. Uno de los órganos autónomos, al menos en nombre, es la Fiscalía General del Estado. Entonces, nosotros queremos darle la autonomía presupuestaria también a la Fiscalía General del Estado para que no dependa del Consejo de la Judicatura. Y también se le está dando a la fiscal un plazo, me parece que es de 45 días, de 90 días, para que la fiscal pueda presentar un proyecto de ley que regule al Código Orgánico de la Función Judicial, para que desde ahí se elimine cualquier limitación que se le establezca en materia presupuestaria. Pero a nivel de enmienda constitucional, nosotros estamos garantizando no solo la autonomía financiera y presupuestaria, sino también la autonomía, usted ha llamado administrativa. Yo creo que es mucho más que un cambio administrativo. Tener fiscales autónomos e independientes y preparados a largo plazo va a permitir un manejo mejor y una autodepuración de la fiscalía, que es lo que vemos, que los fiscales muchas veces también están en entramados de corrupción, y lo que buscamos es que se pueda autodepurar sin la necesidad de otro organismo que no dependa de la Fiscalía. Doctora, al aplicar esta pregunta, ¿se reconoce que la Fiscalía no hace un trabajo eficiente, la Judicatura?
Creo que estamos reconociendo un diseño institucional deficiente que se creó en la Constitución de Montecristi. Porque ¿cuál era la estrategia de Montecristi? Era crear órganos pequeños en las distintas funciones del Estado para que a través de esos órganos el poder de turno pueda controlar a todo el Estado. Entonces crearon un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una asamblea pequeña más corrupta. Crearon un Consejo de la Judicatura, que en su época fue controlada por asesores del expresidente Correa, y a través de estos órganos, y crearon un CAL, que es la Comisión Administrativa Legislativa en la función legislativa. Y así fueron creando pequeños órganos. Este diseño constitucional el que implantaron. Nosotros estamos atacando a través de la consulta a los dos órganos que podemos, que es el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros estamos quitándole poder al Consejo de la Judicatura para dárselo desde una perspectiva institucional y estructural al órgano que debe tener esos poderes, para que nunca más nos vuelva a pasar que todas estas funciones estén concentradas y así se anule la administración de justicia. Entonces, creo que es más bien un reconocimiento que a problemas estructurales tienen que venir soluciones estructurales, no direccionadas, sino pensando en cómo realmente nosotros podemos fortalecer a nuestras instituciones y corregir las deficiencias que nos han llevado por años a tener procesos politizados de justicia. Queremos que sean autónomos, no queremos que estén politizados. A propósito de facultades, doctora, como dije, el tiempo es cortito y me voy a centrar en las preguntas más importantes que se consideran a nivel nacional, y una de ellas tiene que ver con la pregunta 5, que aparentemente es el corazón de esta consulta popular. Y dice textualmente: ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea la que la designe a través de estos procesos que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Reza la pregunta. Los opositores han señalado textualmente que al ser el corazón de esto, el gobierno pretende controlar los organismos de control, valga la redundancia, por cómo se establecen en los anexos. ¿Cuál es la respuesta, doctora? Que eso es absolutamente falso. Como la oposición ha sido incapaz de manejar consultas populares decentes en donde no haya trampa, están buscando trampa en donde no existe. Entonces, ecuatorianos, ¿qué es lo que ha pasado? En Montecristi se creó una institución, un monstruo constitucional, no hay cómo llamarle de otra forma, no existe en ninguna otra democracia del mundo, que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Parece que el nombre es sarcástico porque realmente lo que pasa ahí no tiene nada de ciudadano. Las personas que van a esos puestos son políticos disfrazados de ciudadanos y lo estamos viendo ahora, no me tienen que creer a mí. Ya ha pasado, pero además está pasando ahorita. Entren, por favor, ecuatorianos, a las páginas de políticos, de líderes de opinión, al expresidente, por ejemplo, Rafael Correa, y van a ver, sin ningún reparo, promoviendo a sus candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin ningún reparo. ¿Piensan que los ecuatorianos somos bobos, no nos acordamos o no nos damos cuenta de lo que está pasando ahí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué quieren llegar desesperadamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque a través de ese órgano ellos pueden incrustarse en las instituciones y anular la democracia. ¿Por qué ese consejo concentra el poder de designar a más de 77 autoridades? Y han dicho que entonces es porque el gobierno quiere meter... No, eso es falso. ¿A quién le estamos dando a nosotros la facultad? No le estamos dando la facultad al presidente, le estamos dando al mayor opositor del gobierno, a la Asamblea Nacional, la facultad de designar. Pero sabemos que la Asamblea Nacional no goza de la credibilidad de los ecuatorianos. Así que a esa Asamblea Nacional le estamos poniendo límites claros para que los procesos sean más transparentes y tengan un balance de poder para que haya realmente un peso y contrapeso, un sistema de pesos y contrapesos en donde todo el mundo se esté vigilando constantemente. Eso es lo que buscamos hacer con esta pregunta y claro que no les va a gustar y claro que se van a oponer si su estrategia es ganar el Consejo de Participación Ciudadana y hacerse de las instituciones una vez que estén ahí. Es una de las preguntas, creo, más importantes para la institucionalidad y la democracia del país. Doctora, pero según la oposición, la trampa, como usted también refirió hace un segundo, estaría en los anexos en tanto en cuanto se habla de tiempos para prorrogar a las actuales autoridades y sería un 18 meses, si no estoy equivocado, doctora.
Eso no tiene sentido. Nosotros, si es que vemos las normas transitorias con las demás normas transitorias, van de la mano, porque, por ejemplo, la última vez que la función legislativa, la Asamblea quiso reformar su ley orgánica de función legislativa, le tomó 8 años. Nosotros le estamos dando un año para que reforme no solamente la ley orgánica de la función legislativa, sino que reforme la ley de la Procuraduría, la ley de la Contraloría, la ley de la función de transparencia y control social, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de participación, es decir, son más de 10 leyes que la Asamblea va a tener que reformar en un año, y a la Asamblea le ha costado 8 años antes reformar su propia ley. Entonces, no es que estamos dando un plazo que no ha sido meditado desde lo técnico, no estamos dando un plazo desproporcional. Lo que estamos haciendo es, estamos diciendo, tenemos que hacer las cosas rápidas, háganlo lo más rápido posible, que de acuerdo a los plazos que da la Constitución para manejo de leyes, es más o menos eso. Lo que nosotros estamos buscando es que en el interín, mientras ellos sacan una norma clara de cómo van a designar a las autoridades, de cómo va a intervenir la Asamblea Nacional, una norma transparente, no se venga a la Asamblea Nacional y rápido y entre gallos y medias noches quieran designar a todas las autoridades de control, porque los ecuatorianos merecemos estabilidad. Entonces, si es que vamos a hacer un cambio tan fuerte a nuestra institucionalidad, merecemos conocer primero las leyes, porque no podemos vivir más los ecuatorianos de consejos entre procesos rápidos y sumarios y rápido designo a quien nosotros queremos. No, merecemos transparencia y también merecemos estabilidad. Y han dicho, es que con las autoridades prorrogadas el gobierno está feliz, pero si es que el gobierno no ha designado esas autoridades, eso no tiene ningún sentido. El gobierno no, el actual consejo que está desde este gobierno no ha designado autoridades, prácticamente a nadie. Entonces, ese argumento que busca confundir, realmente es eso, busca confundir. Son incapaces de decirnos, si es que nosotros hubiéramos querido hacer lo que ellos han hecho por años, le hubiéramos dado esa facultad al presidente, pero eso no se ha hecho, porque esta es una perspectiva demócrata. Perfecto, doctora, se me terminó el tiempo, pero abordamos los temas más importantes que está en el debate público, sobre todo. Le agradezco por su tiempo también, mi estimada doctora. Buenos días. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Ramiro. Solamente para concluir, recordarles a los ecuatorianos que el 5 de febrero tenemos la posibilidad de tomar 8 decisiones que van a afectar a nuestra seguridad, que van a fortalecer a nuestra democracia y que van a mejorar nuestro cuidado del medio ambiente. Solo quiero llamar a que se voten de manera informada. Cuando ustedes revisen las preguntas y los anexos que son públicos para su conocimiento y su lectura, se van a dar cuenta que esta consulta ha sido construida desde una perspectiva de la ciudadanía y para mejorar el país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. La doctora Karen Sichel, ella es asesora presidencial. Son las 7:29. La pausa, regresamos. Buenos días, América. Las mejores marcas comerciales tienen su espacio en América. Inicio de publicidad. No te pierdas